Hola a todas y a todos, mi nombre es Mariana Rossetti, rectora del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín Víctor González. Estamos acá en la segunda entrevista del ciclo a entrevistados y a entrevistadas de referencia en la historia de la educación argentina. Y en la oportunidad que nos encontramos acá, estamos con Adriana Puigros, nos está acompañando esta maravillosa profesional y referente de la educación argentina. Así que le agradezco especialmente que nos acompañe en esta entrevista que vamos a desarrollar en el día de hoy. Adriana, me gustaría comenzar no solo agradeciéndote puntualmente, sino pensando en términos históricos y partiendo desde algo que yo denomino como un hito en la historia de la educación argentina. Vos después me dirás si coincidís o no. Me refiero a la transferencia de los institutos de formación docente. La ley de transferencia del 91, junto con la ley de educación superior. Y mirando en la historia, cuando avanzamos en el nuevo milenio, la Ley de Educación Nacional, la creación del Infod y actualmente la Ley de Formación Docente y creación del UNICABA. ¿Cómo entender estos 30 años y este relato, esta construcción político-educativa? Bueno, primero yo quiero agradecer mucho esta invitación. Es un gusto enorme estar en el Joaquín. Además, miro este salón maravilloso que me decía Mariana, la rectora, que lo arreglaron los alumnos. Realmente da gusto estar acá, ¿no? Da gusto estar acá por el trabajo colectivo, porque muestra cómo el Joaquín B. González y todos los institutos tienen vida por sus alumnos, por sus docentes, por sus directivos, por su tarea, ¿no? Así que muchas gracias. Y digo esto también porque tiene que ver con la pregunta que me hacías. Después de un siglo, los institutos siguen teniendo fuerza, siguen teniendo sentido y siguen respondiendo a una necesidad, ¿no? De manera que yo creo que aquel proyecto que comienza en realidad el origen de toda la formación docente en 1869 con la fundación de la Escuela Normal de Paraná, y que va tomando diferentes formas en las normales, en los institutos, digamos, pero que significa la formación docente a nivel superior. Esto es muy importante, o sea que la formación docente fue retaseada como una formación a nivel superior, sobre todo la formación de docentes de primaria, pero en general fue retaseada, no siempre hubo alguna intención desde el comienzo, es decir, de diferenciar la formación de las universidades de la de las escuelas normales, y ahí estuvieron siempre en juego dos concepciones, ¿no? Una concepción más elitista, más digamos, vinculada a la idea de formación de profesionales y de una élite de profesionales, es decir, y una descalificación de la docencia, es decir, sobre todo considerando a la docencia como una profesión de mujeres, como una profesión, digamos, complementaria y casi un entretenimiento, o de mujeres que no podían acceder a otra profesión o al matrimonio, o a una buena, o ser parte de una buena familia.
Entonces, digo, esta discusión ahí estuvo, ¿no? Lo menciono porque dando un salto, y voy a saltar de una punta a la otra de la historia, cuando uno se asombra ahora, cuando encuentra que todavía, es decir, hay gente que piensa de esa manera, ¿no? Que todavía hay descalificaciones argumentadas, descalificaciones adornadas con argumentos sin base, que tienden a, bueno, lo que hemos visto desde hace un año y pico, que es el intento de cierre de los institutos de educación superior, y suponer que con simplemente improvisar una universidad que desconoce, que es el caso de la UNICABA, ¿no? Desconociendo por otra parte la existencia de la Universidad de Buenos Aires, la existencia de la Universidad Pedagógica Nacional, la existencia de incluso universidades privadas, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y sedes también de universidades del interior de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido de un día para otro inventar la UNICABA con una gran falta de respeto por la docencia, ¿no? Una gran falta de respeto por la docencia. Entonces, esto para hablar de una punta y la otra. Ahora, el tema de la transferencia. Realmente yo creo que hay algunas fisuras legales en la Argentina. Recordemos que la Constitución del 53 establece que la educación básica, que la educación primaria para esa época, la educación secundaria en 1853 todavía no se concebía como mi nivel, no se concebía como tal, tampoco el adolescente era teorizado, tampoco se imaginaba realmente la figura, el sujeto adolescente, ¿no? Y no ocupaba un lugar. Entonces, en la Constitución lo que queda es queda instalado que la educación primaria deberá ser asumida por las provincias, ¿sí? Es decir, cada provincia deberá organizar su educación primaria, etcétera, dice la Constitución. Esto nunca se cambió. Y en la época de la Revolución Libertadora, después del 55, y sobre todo luego en la época de Frondizi, hubo medidas tendientes a terminar de transferir la educación primaria, y también hubo gestos tendientes a desarmar el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? O sea, no con un criterio realmente federalista, porque una cosa es el reclamo federalista por parte de las provincias, ¿sí? Y otra cosa distinta es la desintegración del sistema educativo nacional. Claro. Con lo cual, digamos, cuando en el 91, en el gobierno de Menem, se dicta la ley de transferencia, está fuerte esa idea que ha ido gestando, digamos, sobre todo sectores, lo voy a decir así, los sectores ricos de la sociedad, que en realidad lo que no quieren es pagar impuestos, ni les interesa demasiado la nación, ¿sí? Que tienen una visión muy particular, y que es lo que, bueno, que actualmente sí ya se consolidó como una visión de mercado. Entonces, desde ese punto de vista, es que ya en el gobierno de Menem, cuando se dicta la ley de transferencia, ya hay una idea, si no es tan consolidada de mercado como tiene ahora el gobierno actual, sin embargo, la idea es, bueno, invertir lo menos posible, que la nación invierta lo menos posible, ¿no? Y empiezan algunas fantasías como la de llegar a tener un ministerio sin escuelas, incluso de llegar a cerrar el Ministerio de Educación, ¿no? Te recordarás que se pensó López Murphy en esos meses que estuvo en el gobierno, es decir, que planteó el cerrar el ministerio y que justamente cayó, fue uno de los motivos por los cuales tuvo que renunciar, ¿no? Pero de todas maneras creo que este momento es más grave todavía. ¿Y en qué cuestiones? ¿Qué cuestiones se agravaron? Yo creo que es más grave porque se ha extendido en el mundo un mercado de la educación. Es una cuestión muy seria, que en la Argentina no la vimos
porque durante todo el periodo kirchnerista hubo una fuerte presencia del Estado en la educación y hubo una de las mayores inversiones de la historia, con lo cual, digamos, había una movilización de sectores importantes de la sociedad, de docentes, de alumnos, de comunidades, familias, etcétera, gobiernos provinciales, municipios, por, digamos, la educación pública. Y lo que no veíamos es que, mientras tanto, en el resto de América Latina y por abajo en nuestro país se iban extendiendo intereses mercantiles sobre la educación pública, ¿no? Es decir, que ahora tienden a consolidarse cada vez más y son políticas de Estado. Bien, cuando se sanciona la Ley de Educación Nacional, ¿era esperable una Ley de Educación Superior? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese terreno? Bueno, desde la Cámara de Diputados hicimos una consulta muy importante, está publicado un libro con el conjunto de aportes que hubo, que fueron aportes de todo el país. Hubo audiencias públicas, hubo consultas a todos los sectores de la sociedad. Eso fue en el año 2007. Todo el 2007 y parte del 2008 trabajó la Comisión de Educación en esta consulta. Se reunió la Comisión de Educación, una novedad fue eso, hizo reuniones formales en las 5 regiones y se presentó un proyecto, otros bloques también, o sea que llegó a haber en ese momento 7, 8 proyectos de ley de educación superior y nunca se llegó a tratar. Las razones son múltiples. En todo caso, puedo solo tener hipótesis sobre eso. En todo caso, algunas de ellas se comprobaron cuando en el 2015, el 15 de noviembre de 2015 fue sancionada, fue un proyecto nuestro que es la modificatoria de la Ley de Educación Superior, que es ley, y que lo que hace es modificar los aspectos sustanciales de la ley, reafirmando el principal papel del Estado en la educación superior, la gratuidad de la educación superior, la característica de sistema de la educación superior, es decir, que la educación superior universitaria y la educación superior, no me gusta decir no universitaria, la educación de los institutos, en las normales, en los técnicos, etcétera, constituyen un conjunto y que la misma modificatoria establece el ingreso irrestricto con la recomendación de que haya cursos de nivelación, de orientación vocacional, etcétera, que ayuden a los alumnos, ¿sí?, a cursar y a terminar sus estudios, ¿no? También la modificatoria tiene un artículo por el cual impide que se hagan acuerdos de mercantilización o comercialización de la educación superior, es decir, de convenios privados o públicos por los cuales se subordinen los objetivos pedagógicos a objetivos de mercado. Yo decía que la comprobación de que hay otros intereses y una de las razones por las cuales nunca llegó a tratarse una ley nueva de educación superior, y por suerte, afortunadamente, salió la modificatoria, la comprobación está en que inmediatamente, cuando sale la modificatoria, 3 rectores de universidades públicas presentan amparos y judicializan la modificatoria. La modificatoria está vigente, sí, pero judicializada. Ahora debe estar en la Suprema Corte. Yo creo que si no ahora, dentro de poquito, va a ser la Suprema Corte la que va a tener en sus manos decidir si, por ejemplo, todos los alumnos del Joaquín tienen que pagar arancel, si va a haber un examen de ingreso limitativo, si va a haber cupo, o sea, si la Suprema Corte ratifica la modificatoria a la Ley de Educación Superior, nada de eso va a ocurrir. Si la Suprema Corte acepta
los amparos, ¿sí? Uno ya cayó y hay otros dos que están todavía en pie de algunos artículos, entonces vamos a tener serios problemas. ¿Qué es lo que motivó estos amparos? Yo creo que lo principal es que hay un artículo que dice que en la modificatoria que las autoridades de las universidades, institutos, etcétera, tienen que rendir cuentas no solo de los fondos presupuestarios, sino del propio producido. Y como sabemos, hay universidades, facultades, sobre todo, que tienen grandes acuerdos con empresas, etcétera. Supongo que fue eso. Entonces yo te estoy diciendo uno de los motivos, pero creo que son varios y están en ese orden, en el orden de que hay también inversiones importantes de entidades financieras en educación superior. Adriana, mencionabas recién la importancia de la construcción de un sujeto en el marco de la educación superior. En relación a la sanción de la ley de UNICABA del año pasado, ahí encontramos un sujeto que salió a defender sus espacios, ¿no? ¿Cómo se fortalece a los institutos de formación docente a partir de esta sanción de la ley? Bueno, yo creo que lo de ayer, lo del año pasado, lo de ayer también, lo del año pasado fue histórico porque no se registra un movimiento así de los institutos de educación superior. Cuando discutimos en el 2008 el proyecto de ley de educación superior, que no fue tratado y que después finalmente fue lo que afortunadamente se aprobó fue la modificatoria a la ley de educación superior, en ese momento había una cierta movilización de profesores universitarios, no de estudiantes, era muy débil el movimiento estudiantil, y era muy débil la presencia tanto de profesores como de autoridades como de alumnos de educación superior, ¿no? Había una sola agrupación, bueno, entonces realmente lo que ocurrió el año pasado fue muy importante. Ahí vimos que se conformó un sujeto, digo sujeto en el sentido complejo, con representantes del conjunto de la comunidad de la educación superior y además amplió lo de comunidad a las familias, digamos, no solo a alumnos y docentes y autoridades, la opinión pública, con una idea muy clara, ¿no? Que eso fue además lo que llamó la atención, o sea, no fue un tumulto, fue una idea muy clara del sentido de los institutos, de por qué defenderlos, ¿no? Claro, uno podría decir, se organizaron frente a una idea monstruosa como es la UNICABA, ¿no? Irresponsable, digamos, el desconocimiento de que existe la Universidad de Buenos Aires en este territorio, las universidades nuevas en el conurbano, la Universidad Pedagógica Nacional, las sedes de otras universidades en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, las universidades privadas incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces sacarse de la manga e inventar una universidad es una falta de respeto por la formación docente, pero además me parece que es un profundo desconocimiento de que hay una historia, de que la historia no es simplemente, digamos, algo, digo esto porque se lo escuché decir otro día a alguien que dice, bueno, la historia es una cosa de los libros, no, la historia es algo muerto, hay que pensar en el futuro, no, la historia nos constituye, más allá de cuán conscientes somos cada uno de los que estamos acá de cuál es el lugar que ocupamos en esa historia, pero lo que me parece es que en el movimiento del año pasado hubo una inscripción de la comunidad, de ese nuevo sujeto de la educación superior, una inscripción en una historia, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, porque cada estudiante, cada docente, cada autoridad del espacio de la educación superior adquiere una identidad, y tener una identidad y tener una historia es también reforzar la propia biografía. Hace bien a las personas, hace bien al conjunto, ¿no?
Entonces, por eso yo creo que el reforzar, digamos, el conocimiento de esa historia, de la historia de lo que hemos llamado nosotros los historiadores de la educación, ¿no? En algún momento la corriente democrático radicalizada, ¿no? La que uno busca para atrás y se encuentra a inspectores como Carlos Vergara o Horacio Ratier u otros que hicieron historia en la formación docente con una idea democrática, dialógica, participativa, ¿no? Un normalismo muy vital. Entonces, esa vitalidad histórica de ese normalismo, yo creo que es lo que uno pudo ver el año pasado y ve ahora actualmente, que sostiene esto y que dice no a la improvisación, no a que nos desconozcan, acá estamos, ¿no? Claro. En relación a lo que estabas diciendo, me remonté a la ley 1420, me hiciste pensar un poco en la ley 1420 y esa disputa de poder que hay por detrás de la cuestión de incluir o no la educación religiosa en la ley 1420, el famoso artículo 8º de la ley. Tal cual. ¿Por dónde pasa hoy el poder? ¿Por dónde pasa la disputa? ¿Hay? Sí. Sí, hay. Yo creo que el tema educación pública, educación privada, y dentro de educación privada, la educación católica, que es una referencia a la 1420 hacia eso, yo creo que es un problema no resuelto, pero no es el problema más importante en este momento. Yo creo que hemos llegado al siglo XXI con viejos problemas, como también ese problema del federalismo que mencionaba al principio, que no se resolvieron. Ahora, creo que hoy el conjunto de la educación pública y privada, ¿sí? Educación institucionalizada en escuelas, colegios, universidades, ¿sí? Creo que se enfrenta a un gran enemigo que es el mercado, porque el problema del mercado no es si la educación es religiosa, no es religiosa, es católica, es de otra comunidad, no es ese el problema, sino que en todo caso a lo que van es a convertir, para decirlo rápidamente, a convertir la educación en un shopping, ¿no? A tercerizar las funciones de las instituciones, ¿sí? A evitar que haya reglamentaciones, que haya leyes, es decir, que haya normativas que impidan el libre comercio de la educación. Es decir, de hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual el gobierno está tratando a toda costa de que podamos ser miembros plenos de la OCDE, porque falta algo para llegar a serlo, pero de todas maneras ya debemos cumplir en ese camino reglamentaciones de la OCDE, y la OCDE exige que la educación sea tratada como un bien transable, ¿no? En su reglamentación está la educación dentro de los servicios, del rubro servicios, ¿sí? Del famoso GATT, el acuerdo de precios para los servicios, está la educación. Entonces, junto a eso está la exigencia de levantar cualquier tipo de restricción para la libre compraventa de educación. Ese es el problema actualmente, ¿no? Y en ese sentido es que yo he encontrado, y de hecho la SADOP, el gremio de los docentes privados, está muy preocupado porque, digamos, esto pega fuertemente también a las escuelas privadas, ¿no? O sea, Microsoft o la editorial Pearson, que produce la prueba PISA, ¿sí? Y que la OCDE le terceriza con la editorial Pearson, la inglesa, y luego nos venden a nosotros, que pagamos la prueba PISA que se aplica en tantos países, ¿no? Entonces todo esto es un complejo sistema comercial, ¿no? Es decir, creo que tenemos que atenderlo, creo que tenemos que entender que esto avanza, y avanza con fundaciones, a través de fundaciones que no son las fundaciones de bien social o que van a trabajar o que surgieron por un grupo de la comunidad que llegó a donde el Estado no llegaba. Ese es un tipo de ONG o fundaciones, pero están avanzando otro tipo de fundaciones, como Cimientos, por ejemplo, que es una fundación nacional y también con fondos internacionales. Su presidente
es alguien de la familia Blaquier, o sea, los dueños del ingenio Ledesma, de triste recuerdo, hace pocos años seguía teniendo esclavos el ingenio Ledesma, o fundaciones internacionales como Enseñar por Argentina, que es filial de Teach for All, y otras, hay muchas, que son, que abren camino, ¿sí? Vienen a abrir camino para la privatización de la educación en ese sentido que lo estoy planteando, en un sentido absolutamente mercantil. Estaba pensando en lo que plantea Stephen Ball en cuanto a cómo todo esto que vos estás describiendo avanza sobre la subjetividad, ese convencimiento a la sociedad sobre todo y a través de la operación de los medios de comunicación, que el docente es como que tiene la culpa originaria y las instituciones la cuna de la falta. Son dos cosas que yo las vengo reiterando bastante porque como docente es algo que me atraviesa en estas instancias de lo contemporáneo y estas tensiones y estos debates. De hecho, en una audiencia abierta en diputados que había sido invitada, planteé esta cuestión porque los docentes no sabemos, los docentes somos objetos y no sujetos, las instituciones enseñan mal y todas esas definiciones son a través de pruebas estandarizadas. Claro. Es muy difícil entrar al aula a dar clases. ¿Cómo se hace en el día a día con esto? Mira, en el día a día es donde se resuelve, ¿no? Es el único lugar donde se puede resolver. No hay una receta, pero sí, yo creo que aquí hay algo que hay que cambiar, hay una tarea política que debería impactar sobre la constitución del sujeto de la educación, del sujeto de derecho. Porque ¿quién es el sujeto de derecho? Entonces, tal como vos decís, se le echa la culpa al docente, entonces parece que la educación, la buena educación, los edificios que no se te caigan encima, el buen diálogo con los alumnos, todo eso fuera algo así como una demanda de los docentes que siempre quieren más, aparte de que siempre quieren más salario y hacen paro, huelga. Cuando vos pones el derecho a la educación y el derecho a la huelga y el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, incluso de los derechos profesionales de los docentes, vos no podés resolver teóricamente cuál es más importante. No hay uno más importante que el otro, pero eso tiene lugares concretos de resolución. Y el lugar concreto de resolución se llama paritaria. Ese es el lugar, primero. Segundo, el derecho a la educación no es solamente un derecho de los alumnos o un derecho de los docentes, es un derecho del conjunto, de decir, habitantes, no ciudadanos, de todos los que habitan, ¿sí?, el suelo argentino. Lo es por tradición, lo es por la Constitución, lo es por la Ley Nacional de Educación. Es un derecho de todos, con lo cual quienes deberían estar reclamando por los salarios docentes son las familias. Las familias deberían estar diciendo, ¿sí?, el conjunto de los habitantes de este país deberían decir, tengo derecho a que mi hijo o yo mismo tenga un docente, ¿sí?, que cobre un buen salario, que tenga buenas condiciones de trabajo, una escuela donde se pueda trabajar, ¿sí?, etcétera. Es decir, el reclamo, ¿sí?, debería ser un reclamo del conjunto de la sociedad al gobierno que no crea esas condiciones, que no cumple con la Ley de Educación, que no cumple con la Constitución Nacional. Ahora, la publicidad digamos, la política en contra de la educación pública giró este sujeto, ¿sí?, lo puso de espaldas a la comunidad respecto a los docentes, y yo creo que ahí está el trabajo político que hay que hacer. Es decir, la responsabilidad es del conjunto, pero el derecho es del conjunto. Claro. Y
No sé si vos te enteraste que salió un decreto en Ciudad de Buenos Aires, me gustaría saber tu opinión, en donde se cierra la Dirección General de Educación Superior y se crea una unidad de formación docente. Esto hace que las escuelas normales queden por un lado y los institutos de formación docente de origen netamente de formación para el nivel secundario por otro lado. Hay algunos puntos de encuentro porque el decreto contiene dentro de su articulado que hay una relación y una articulación entre ambos espacios. ¿Cómo ves vos un cierre en este contexto de una Dirección General de Educación Superior? Me parece que es una medida más en el camino que intentaron emprender el año pasado con la creación de la UNICABA, con el intento de cerrar los institutos, ¿no? Me parece grave. Y me parece que es una medida tendiente a dividir a la comunidad de educación superior, ¿no? Creo que hacen todo lo posible como para dividirlos. Espero que eso no se dé. Estoy convencida de que no van a poder, ¿no? No van a poder. Y en ese sentido la unidad de institutos y normales, me parece que también tendría que intentar una unidad difícil, pero por lo menos una buena articulación con las universidades, porque, digamos, esperemos que este camino tan complejo, que estas políticas tan complejas tengan un fin rápido, ¿no? Pero si siguieran, yo creo que afectaría muy fuertemente a las universidades. Estaríamos frente a, muy probablemente, a un movimiento solo comparable con el del 58 o con el del 18, ¿no? O sea que el avance tan descarnado del neoliberalismo está haciendo que nos volvamos a encontrar las universidades con los institutos de formación docente. Así es, yo creo que sí, y hay que trabajar para eso. Bien, muy bien, muchas gracias, Adriana. Y una última preguntita. Hay postítulos que fueron rechazados. Los postítulos es una instancia de formación muy importante en la carrera docente. Ahora, por suerte, se está revirtiendo. Parecería que están por revertir esa decisión. ¿Cómo ves vos ese campo tan específico que es la formación permanente de los docentes? Bueno, me parece que la experiencia ha sido buenísima. Sí. La experiencia ha sido buenísima, ha habido una respuesta enorme, además la metodología fue muy buena, llegaron a ¿cuántos? 600.000, no sé, una cantidad enorme de docentes, con continuidad. Yo creo que se había empezado a resolver un problema que venía de años, con una tradición, me estaba acordando de las conferencias pedagógicas, que eran una tradición. Uno puede encontrar todavía conferencias pedagógicas cuando ojea, por ejemplo, el Monitor de la Educación Común, vieja publicación del Ministerio de Educación que duró 100 años en el Fondo Sarmiento. Bueno, yo creo que los postítulos realmente fueron importantes, de hecho no tiene más remedio que reabrir algo. Espero que reabran todos, por ejemplo, el de estudios latinoamericanos, por ejemplo, el destinado a derechos humanos. Espero que reabran todos y que se sostengan las concepciones que representan a los sectores democráticos de esta sociedad. Bien, muchísimas gracias. Al contrario. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los estudiantes que transitan los institutos de formación docente? Bueno, que en realidad está en manos de ellos el futuro de este país, ¿no? Y el futuro de los institutos. El futuro de los institutos es parte del futuro de este país, así que bueno, está en manos de ustedes y la verdad es que me da mucha confianza, muchísima. Muchas gracias, Adriana.